Llega a tres tipos de personas de la iglesia, ¿no? Hay tres tipos de personajes en el mundo y estamos hablando de personas que ya han conocido el evangelio, personas que han conocido la palabra, que en un momento le predicaron la escritura, en un momento les enseñaron la escritura, algunos a predicadores, no sé, algunos, a lo mejor tú nunca has escuchado la palabra de Dios y apenas ahora estás escuchando, pero déjame decirte que Dios tiene grandes cosas para tu vida. No todo lo que miras, lo que estás escuchando, se va a quedar así. Dios va a hacer cosas grandes. Si te atreves a desafiarte a ti mismo y poder alcanzar el propósito de Dios en tu vida, meterte en tu mente, en tu corazón de que Dios va a hacer cosas nuevas, Dios lo va a hacer. Porque Dios no es mentiroso. Y es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque Dios siempre ha cumplido su palabra. A veces pensamos que por qué Dios se tarda. Pensamos por qué se tarda en las bendiciones o en las cosas que supuestamente nosotros debemos recibir. O por qué pensamos que estamos pasando por esa necesidad. La alegría del mundo, la alegría de las cosas, del dinero, del trabajo, de la familia, son temporales. Pero cuando nosotros nos metemos con Dios y agarramos la alegría de Dios, podemos disfrutar el trabajo, podemos disfrutar la familia, podemos disfrutar aún las ganancias que recibimos. Aún dice la escritura, dice que el hombre, qué bendiciones que el hombre coma y beba del fruto de su trabajo, ¿verdad? Y es una alegría porque tú estás bendiciendo a Dios y Dios te está dando la alegría esa. Pero si solamente lo estamos alegres, ¿verdad? Por un momento. Y eso es lo que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra carne, de que se alegra por un momento. Pero cuando nosotros sometemos a la carne a adorar a Dios, a bendecirlo, a pensar todo el tiempo en Él, en cualquier momento de nuestras vidas, déjame decirte que Dios complementa la necesidad que tú estás pasando. Bueno, la palabra de Dios habla en el libro de Hechos 8. Habla de una grande persecución de la iglesia. Había momentos muy difíciles, bien tremendos, en que Saulo, antes Saulo llamado ahora Pablo, Dios le cambió el nombre. Y cuando tú decides buscar a Dios y entregar tu corazón a Jesús, Él te cambia el nombre. Ya no más eres un derrotado, ya no más eres un amargado, ya no más vas a ser un hombre solo, al contrario, una mujer sola. Ahora eres una persona aceptable delante de Dios. Y Dios siempre nos cambia el nombre cuando nosotros decidimos confiar en Dios. Y esa persecución sucedió, ¿verdad?, de la iglesia, bien tremendo. Dice la escritura que en aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia, que estaban en Jerusalén y en todos todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea, de Samaria, y aún los apóstoles fueron perseguidos. Estaban buscándolos, ¿para qué? Para darles crank, para darles para matarlos, porque no querían que la palabra de Dios se esparciera. Había algo tremendo, algo tremendo pasaba ahí, que los mismos hombres que conocían la palabra perseguían a los hombres que daban la palabra. Qué tremendo, ¿no? Que tu propio hermano te pueda entregar las autoridades y pues y eso es algo tremendo en nuestras mentes. Podemos nosotros meditar en eso y decir, ¿cómo puede ser posible que tal fuera la persona o fulano me entregó las autoridades y comió mi mesa? Nos abrazamos en Navidad, en Año Nuevo, y de repente ya ahora es otra persona. Qué tremendo. Pero mira, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros podemos poner en la balanza ese tipo de cosas, pero una de las cosas bien tremendas es que Dios permite las cosas por una razón, para que tú y yo encontremos el propósito de Dios. Encontremos el divino propósito de Dios. Aquí los discípulos, ahora llamados apóstoles, estaban preparados para esa obra que Dios les había encomendado, de predicar la palabra de Dios, de enseñarles, de sacarlos de la oscuridad, de sacarlos de esa neblina, de esa ceguera. Y eso vino Jesús. La palabra de Dios dice que eso vino a deshacer las obras del diablo,
a deshacer las obras del enemigo, de que ya no más estarían en tinieblas. Nosotros pensamos que estamos viviendo una vida correcta, ¿verdad? Y podemos ponernos en la balanza, como dije anterior. Pero realmente el que nos pone a nosotros en la balanza es Jesús, a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos, a dónde nos continuamos con nuestras actitudes? Bendito sea Dios que Él nos perdona muchas cosas en la vida. ¿Me puedo equivocar? Sí. ¿Te puedes equivocar? Claro que sí. Como humanos nos equivocamos de muchas maneras, y a veces pensamos que estamos haciendo las cosas correctas, pero realmente a Dios no se le escapa nada. Y Él está dispuesto a ayudarte y ayudarme, ¿verdad?, en esa situación de nuestra vida, y pensamos que todo fue perdido, que todo fue ya totalmente borrado, que ya no hay esperanza. Pero cuando te acercas a Jesús, en Jesús hay esperanza, en Él hay refugio, en Él hay bendición, en Él hay protección, en Él hay dirección. Fíjate lo que estaba haciendo Saulo. Saulo estaba asolando la iglesia, ¿verdad? Él estaba asolando a la iglesia. Y es bien tremendo, porque había hombres piadosos que fueron a enterrar a Esteban. En ese tiempo Esteban, dice la escritura, que unos versículos antes que dice que Esteban fue apedreado afuera. Dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo, y dice que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a ver a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Alabado sea su nombre. Si Jesús está sentado a la diestra de Dios, déjame decirte, y tú estás creyendo en ese Jesús, en ese Dios todopoderoso que resucitó de los muertos y murió por ti en la cruz del Calvario para darte nueva vida. No importa lo que pase, pero mientras Él esté ahí, hay autoridad, hay poder y hay oportunidad de que tú puedas ser bendecido, que tú puedas ser bendecida. Dice que apedrearon a este hombre, y Saulo estaba viendo, ¿verdad?, esa situación bien tremenda. Y Saulo dice que asolaba la iglesia, entrando por las casas por casa. Fíjate, casa por casa. Él tenía autoridad del gobierno. Tenía autoridad del gobierno de entrar casa por casa. Nada de que aquí no pasas, no, pobre de ti, como esos letreros que dicen, ¿verdad? No entres a la casa, hay perro bravo, ¿no? Y un perro salchicha ahí, ¿no? Que está chico, ¿no? Un perro chihuahueño, ¿verdad? O viceversa, un Rottweiler, ¿no? Y no puedes entrar porque ahí está un letrero. O dice, ¿sabes qué? Si entras, el dueño está armado, ¿no? Como aquí en Estados Unidos es lo que dice. Si entras a esta propiedad, el dueño está armado. Pues es la Constitución, ¿no? Y si pasas aquí, te puedes morir en la raya. Son leyes, ¿no? De diferentes ciudades, diferentes naciones. Y es algo bien tremendo, ¿no? Dice que él te podía entrar. Si estabas escondido en el closet, de ahí te sacaba del closet. Si estabas escondido debajo de la cama, de ahí debajo de la cama te sacaba. Si estabas escondido en el ático, como dicen aquí, ¿no?, en la parte de adentro del techo, ahí te sacaba. Donde quieras que tenías tu escondite, si tenías un escondite subterráneo, de ahí te sacaba Saulo. Era como esos osos hormigueros que comenzaban a oler, ¿no? Y ahí estaban las hormigas y se las comen, ¿no? Así están como tipo oso hormiguero. Y él tenía esa autoridad de sacarte. No importa que tu casa la tenías pagada y la tenías cercada de una barda de 7 pies de altura. Él la brincaba y la tumbaba para sacarte y llevarte preso. ¿Y todo por qué? ¿Sabes? Solamente porque, no porque habías matado, no porque habías robado el banco, no porque habías hecho cosas ilícitas o habías hecho unas vueltas bomberas enfrente de la policía, ¿no? En un carro. No. Era ¿por qué? Porque escuchabas la palabra, porque escuchabas el evangelio, la palabra bendita, la palabra que nos da fuerza, la palabra que nos da vigor a nuestros huesos. Por eso te entraba y te arrastraba. Eso es lo que está diciendo aquí la escritura, que Saulo entraba por esas personas. Y es algo bien tremendo, ¿no? Dice que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a los hombres y a las mujeres. Y los entregaba en la cárcel. Bendito Dios. Hay un canto que dice, saca mi alma de la cárcel para adorarte. Es un canto bien tremendo, ¿no? Puedes buscar ahí en YouTube. Bien tremendo. Saca mi alma de la cárcel para adorarte. Qué hermoso, ¿no? Y bien tremendo, ¿no? Porque todo fue a causa de la palabra de Dios.
Ahorita tú tienes la libertad de poder escucharme, de poder tú abrir tu Biblia, meterte en el teléfono y buscar palabras, ¿no? De que Dios te hable, o una palabra, ¿no? Que puedas tú buscar, ¿no? De si estás cansado, dice la palabra de Dios, venir a mí lo que estás cargados y cansados, que yo los haré descansar. Hay momentos en que yo regreso bien cansado del trabajo. Me meto ahí a mi cueva, como decimos, ¿no? A mi lugar de oración y me digo, Señor, renueva mis fuerzas. Renueva mis fuerzas y comienza Dios a renovar mis fuerzas, dame vigor a mis huesos. Dios es bien, pero bien hermoso, la verdad. Yo te animo a que tú sigas buscando a Dios, que tú sigas, que no importa lo que esté pasando, lo que te hayan dicho, o quizás porque ya te alejaste de la iglesia o ya no vas a la iglesia. No, acércate a Dios. No te acerques a Dios por ellos, acércate a Dios por ti, por tus hijos, por tus hijas, por tu familia. Que ellos vean que tú eres un hombre o que tú eres una mujer que busca a Dios. Dios no quiera si llegas a faltar en esta tierra, que digan, ¿sabes qué? Yo voy a seguir al Dios de mi padre. Yo voy a seguir al Dios de mi madre. Porque Dios nunca la abandonó, Dios nunca lo abandonó. Y aún así, que vean y que pongan en la balanza todo tipo de cosas, pero que lo más importante que encuentren es que vean de que tú fuiste fiel a Dios. Que le fuiste fiel a su palabra, que permitiste que Dios fuera Dios sobre tu vida. Y es algo tremendo. Bendito Dios, ¿no? Qué hermoso. Dice la Escritura, pero los que fueron esparcidos, dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fíjate lo que está diciendo la Escritura. Después de esa grande persecución, dice que ellos no se atemorizaron. Claro, salieron huyendo, ¿verdad? Porque no querían perder su vida. O Dios lo permitió. Hay un momento en que vas a tener que salir huyendo, pero ¿sabes qué? Pero no de ti, no de la gente. Es de salir, esparcirte, pero a predicar la palabra de Dios. A enseñar tu testimonio de qué grandes cosas Dios ha hecho contigo. Dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahí es donde tú llegas a la tienda, ahí donde tú llegas al correo, ahí donde tú llegas a comprar el lonche, ahí donde tú llegas a echar gasolina. Allí, una palabra que diga, sabes que Dios está haciendo grandes cosas en mi vida. Mira, yo estaba mirando en las redes sociales, ¿verdad? Un hombre que se pone a regalar dinero, a regalar casas, carros. Yo estaba viendo su estrategia, estaba analizando su estrategia de cómo de algo tan sencillo la otra persona comienza a abrir su corazón. De algo tan sencillo que le hace la pregunta, comienza a abrir su corazón y comienza a decir la persona lo que está pasando, lo que pasó, lo que le hicieron, de cómo está viviendo, dónde está pasando esto. Y el hombre le entrega un fajo de billetes, un carro, un trabajo, un negocio, una casa, por una palabra sencilla. Y nosotros que tenemos la oportunidad de hablar con esa persona que está frente a ti, decirle, ¿sabes qué? Nomás decirle, hey, Dios cambió mi vida. Y tú le comienzas a decir y solo Dios va a comenzar a poner palabras en tu corazón. Y es algo bien tremendo, ¿no? Después nosotros podemos decir las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, las maravillas que Dios ha hecho con tu hijo. Y es algo tremendo. Dice que anunciaban el Evangelio. No anunciaban a ellos mismos. No anunciaban de que andaban anunciando que andaban con Jesús, que la palabra, los milagros, los prodigios, las cosas tremendas que ellos habían sido testigos de lo que Dios había hecho. Si tú no has sido testigo de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, déjame decirte, prepárate. Prepárate para ser testigo de las maravillas que Dios va a hacer sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tu vida. Sí, nosotros tenemos que someternos a ciertas cosas para nosotros poder dar testimonio y poder estar completamente testigos de esas maravillas. Sí, tenemos que hacer eso. Pero Dios está a punto de derramar una palabra bien tremendo del Espíritu de Dios sobre tu vida para que tú puedas entender y alinearte al propósito de Dios. No todo fue acabado, no todo fue ya acabado, ya no hay, como si dijeras, ya no hay esperanza. Bueno, ya no me hablan, ya no quiere estar conmigo, tengo que hacer mi propia vida. Dios los va a traer, pero ¿sabes cuándo va a pasar eso? Cuando tú míes tu corazón, cuando tú míes tus rodillas delante de Dios y que Él pueda hacer cosas maravillosas sobre ti. Nunca es tarde para buscar a Dios, nunca es tarde. Y es algo tremendo. Dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Fíjate, Felipe, en el capítulo número 8, número 5, dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Los samaritanos eran unas personas muy conscientes. Había un hombre tirado por allá, que lo habían golpeado, que había sido golpeado, que lo habían robado. Y dice la escritura que lo que estaba sucediendo ahí es que pasó un hombre, dijo, no, yo no puedo ayudarle. Pasó un hombre y dijo, oh, yo no lo puedo ayudar. Dijo, pasó otro hombre, ven, ayúdame, y no le pudo ayudar. Pasó un ministro, pasó una persona regular, nadie. Hasta que pasó ese buen samaritano. Dice que lo ayudó, lo levantó y pagó, ¿verdad? Por cuando él regresara, pagó por todos sus gastos. ¿Te imaginas dónde está el alma de ese hombre? Con Dios. Porque dice que tuvo con misericordia de él, de ese hombre. Esa historia la relata Jesús, ¿verdad? Bien tremendo, de cómo hizo misericordia para ayudar a ese hombre. Nosotros a veces cerramos nuestro corazón para no ayudar a las personas. Mira, sí, yo doy 1, 2, 3, 4 oportunidades, pero si te están viendo la cara y si te están mirando de que realmente pueden sacar provecho de ti y no a rendirte realmente a las cosas que Dios quiere hacer sobre tu vida, pues se nos acaba la paciencia, ¿no? Este samaritano, dice la escritura, que él ayudó a ese hombre. Yo sé que tú y yo estamos dispuestos a ayudar a las personas, pero las personas a veces abusan de tu confianza. Pero ¿sabes qué? No lo hagas por las personas, hazlo por Dios. Dice que Felipe salió a Samaria y predicaba a Cristo. Predicaba a Jesús. Y la gente unánime dice que escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. O sea, que estaba escuchando. La gente tiene hambre. Yo veo que una gente que tiene hambre. Una gente que tiene hambre, así sea Colosio, ¿no? Yo veo un pueblo que tiene hambre de justicia. ¿verdad? Pero la justicia que él quería brindar era justicia de hombre. La justicia que tú tienes que brindar es la que viene de Dios. Es la que Dios nos da, nos capacita para poder ayudar a otros. Dice la escritura bien tremenda, dice que atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. O sea que no tan solamente estaba hablando, sino que estaban oyendo, no tan solamente estaban oyendo, sino que estaban viendo las señales. En los que creen a mí, dice, los que creen en mí, les seguirán las señales. Es algo tremendo, bien maravilloso, cómo Dios te va a capacitar, nos va a capacitar para poder impactar a esta nación, a este pueblo, a esta gente, a esta ciudad. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que capacitarnos para que haga una explosión. Y esa es la visión que Dios me ha puesto, ¿verdad? Dice de que en Hechos 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Algo nuevo está a punto de hacerse. Dice, Dios me dijo una palabra, me dijo, ve y dile las grandes cosas. Ve y cuéntale las grandes maravillas que yo me voy a manifestar. Al principio estaba en silencio, al principio no quería decir nada, al principio hacían preguntas y, sí, nada nomás. Pero dentro de mí estaba que explotaba y no podía, porque Dios me dijo, cierra la boca, no hables, no digas nada, yo sé. Y uno tiene que ser obediente cuando Dios te dice cuando no debes de hablar. Y también tiene que ser obediente cuando uno tiene que hablar. ¿Por qué? Porque a Dios pertenecemos, a Él servimos y a Él solo le seguimos. Y es algo bien tremendo. Dice, porque de muchos que tenían espíritus. Fíjate lo que estaba haciendo de Felipe. Que no tan solamente estaban oyéndolo y viendo señales, sino que de muchos que tenían espíritus inmundos. Dice, salían estos dando grandes voces. Qué tremendo, ¿no? Poner la mano sobre una persona que supuestamente es normal y pum, de repente dando voces de locura, ¿no? Y que sea libre de ese achaque, de esa aflicción, de esa oscuridad, de ese tormento. Y es algo bien tremendo que Dios te capacite y te pueda confiar una porción de su Santo Espíritu para poder liberar a otras personas. Vinieron los discípulos con Jesús y le dijeron, oh Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Oh, dice, no se regocijéis por eso. Regocíjate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿no? Que esté escrito en el cielo.
Alabado sea su nombre. No permitamos que una circunstancia, un problema, algo insignificante, perdamos nuestra salvación. Hay que guardarla y cuidarla como algo especial, algo preciado. Cuídala mejor que tu vida. Cuídala mejor que tus ojos, mejor que tus manos, mejor que tus pies, mejor que tus finanzas. Cuida la salvación, que no se vaya de tu vida por una actitud mala. Si cometiste un error, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre. Y Él es nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado, nuestro defensor. Él puede sacarnos de esa situación en nuestra vida. Dice que saliendo, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Los paralíticos y los cojos. Fíjate, ¿tú puedes ver eso, cojos? Tú puedes mirar esa situación tan tremenda de palabra cojo. Dice que no, cuando es una palabra coja es que una persona quizás no tiene ni pies. Y comenzaba a salir el pie, comenzaba a salirle de la mano, comenzaba a salirle partes de su cuerpo. Es algo maravilloso, es algo glorioso. Nosotros quizás, o tú y yo, no podemos mirado eso en otros tiempos, pero Dios lo hace. Para Dios las cosas no son imposibles. Lo que para el hombre es imposible, para Dios las cosas son posibles. Si para ti es imposible salir de esa necesidad, para Dios no. Dice que Dios, aún por lo que estés pasando, no va a parar la necesidad. Él va a hacer algún milagro creativo en tu vida. Pero te tienes que atrever a servir y a seguir a Jesús. Y es algo bien tremendo lo que la palabra de Dios habla, ¿no? De cómo la palabra de Dios es tan tremenda, tan especial sobre nuestras vidas. Tú quieres dirección, piensas que estás perdido, piensas que no estás haciendo las cosas correctas. Ve la palabra, ve la escritura. Quieres ser una persona moderada, una persona con carácter. Lee Proverbios. Los libros de los Proverbios nos enseñan a ser sabios. Si quieres tú ser sabio, ser sabia, lee Proverbios. Los proverbios nos enseñan a nosotros a poder dirigirnos nuestros pies para hacer negocios, para hacer relaciones, para comportarnos como verdaderos hijos, hijas de Dios, para comportarnos como ministros de Dios. Y es algo bien tremendo la palabra de Dios, qué tan sabia es, qué tan maravillosa, cómo trae un alumbramiento a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Ni la mayor educación puede alinearte como es la palabra de Dios. Ni una palabra de un juez, ni una palabra de un abogado, ni una palabra de un magistrado, ni una palabra de una persona alta mayor del gobierno puede tener tanto poder como la palabra de Dios. Y déjame decirte que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida en este tiempo. El tiempo de ayer ya pasó, y dice la Escritura, lo que pasó ya fue, y Dios restaurará lo que pasó. Pero ahora tú enfócate tu mente, tu corazón y tu vista hacia Dios. Ve que Jesús sigue sentado en su trono todavía, reinando en justicia y en majestad, y que está dispuesto a ayudarte y sacarte de esa necesidad. Yo no estoy aquí para golpearte y de excusarte de que caíste, de que hiciste esto y aquello. Aquí Dios me puso por una sola razón: de levantarte y que tú puedas caminar hacia el propósito de Dios donde Dios te quiere llevar. Muchas cosas han pasado ciertamente. Dale vuelta a la hoja. Continúa caminando y que Dios haga cosas tremendas sobre tu vida. Hoy, de aquí en adelante, que escriba una nueva historia sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo grande sobre ti. Algo maravilloso sobre tu vida. Dios es grande y maravilloso. Dios es precioso y Dios quiere hacer cosas grandes. Tienes que sentirlo tan real, así como estás mirando ahorita los árboles, escuchas los pájaros, escuchas vas a tu trabajo, manejas tu carro y todo eso. Eso todo es tan real, palpable, así como las cosas que tocas, así como pruebas la comida. Es mucho más real que todo eso. Y Dios quiere hacerte algo, una nueva criatura, una nueva nación, un nuevo pueblo. Alabado sea su nombre. Él es grande y maravilloso sobre tu vida y Él quiere hacer cosas tremendas. Yo te animo a que sigas esforzándote, sigue escuchando estos mensajes, repítelos una y otra vez para que puedas alinearte al propósito de Dios. Pero eso sí, sin dejar de leer tu palabra, la Biblia. Si no tienes compra una Biblia. Lee la Biblia otra vez de nuevo. Reina Valera 1960 te recomiendo.
Y ¿sabes qué? Dios va a hacer cosas maravillosas. Lee Proverbios y vas a mirar la dulzura, vas a mirar la luz, ya vas a salir de esa oscuridad cuando ves la luz de Dios. Dice la palabra de Dios que el lumbrero es la palabra, es a mis pies tu palabra, que alumbra mi camino. Es algo bien tremendo lo que la palabra de Dios. Cuando tú ves la palabra de Dios te vas a dar cuenta de que Dios ya no está tan lejos como tú pensabas. Dios está tan cerca así como palpita tu corazón en estos momentos. Bueno, Dios te bendiga. Espero que te sirva y seguimos orando. Amén por tu necesidad. Bendiciones.